Estamos de vuelta acá en TN23, siendo las 3 de la tarde con 29 minutos. Nos vamos a enlazar de inmediato hasta Los Ángeles, California, con el periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo. Un placer saludarte nuevamente, Ernesto. Qué gusto tenerte por acá en tu casa en TN23, siempre abordando el tema de la migración, un tema que es preocupante para las autoridades, tanto de Estados Unidos como también para las autoridades del vecino país de México. Así es, Ana Lucía, un gusto poderte saludar y a la audiencia hasta Guatemala, en efecto, y es que hace algunos días logramos conversar con las autoridades de la patrulla fronteriza, pero también con voceros del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, quienes abordaron la situación actual que se está viviendo hoy por hoy en la frontera sur. Si bien es cierto, las estadísticas han cambiado rotundamente, ya se hizo el cierre del año fiscal correspondiente y también el inicio del 2024, una situación que de acuerdo a las estadísticas aumentó a comparación de años anteriores. Pero escuchemos más detalles en el siguiente informe. Súbete para este lado. Aquí. I got a good footing here. Familias enteras, algunos con niños en brazos, se lanzan a las fuertes corrientes del río Bravo entre Eagle Pass, Texas y Piedras Negras en México, en su intento por llegar al país norteamericano. Este tipo de cruces se han incrementado en los últimos días, una situación que ha generado alerta entre las autoridades. Para nosotros es súper importante seguir brindando el apoyo a esas personas que muchas veces realmente se confían mucho en los contrabandistas, en los traficantes, y se encuentran en situaciones donde después necesitan auxilio. Entonces ya este año fiscal ya hemos hecho más de 41,000 rescates de migrantes que han entrado por unas zonas de alto riesgo a lo largo de esta frontera suroeste. Y pues trágicamente también hemos tenido más de 680 personas que han fallecido por lo mismo, porque no estaban preparadas para cruzar por zonas de alto riesgo y que ahora se encuentran en situaciones donde realmente pues ya cuando llegamos nosotros a brindar el auxilio, pues ya trágicamente habían fallecido. El personal de la Agencia de Aduanas y Protección continuará su misión de enfocarse en la frontera sur, priorizando la seguridad nacional, explicó Blax Núñez Nieto, quien remarcó que estos puntos no están abiertos a la inmigración irregular y que toda persona que sea identificada tratando de ingresar ilegalmente será procesada. En la frontera actualmente está en vigencia la reglamentación que promulgamos el 11 de mayo, que pone límites en la habilidad de las personas que cruzan de manera ilegal para recibir asilo en los Estados Unidos. Y eso quiere decir que las personas que son procesadas y pasan por su proceso judicial o pasan por repatriación acelerada en nuestras facilidades de CBP o de ICE en la frontera. Esa persona es inmediatamente evaluada para asegurar que médicamente estén bien y después también se le hace una verificación de las posesiones que traigan con ellos mismos, buscamos identificaciones y algún otro tipo de cosas, también por la seguridad de nuestros oficiales, ¿no? Porque muchas veces sí encontramos diferentes armas o navajas y cosas así. Entonces queremos que tenga el encuentro seguro. Después de eso, la persona pues es transportada a un lugar donde ya se le puede hacer un tipo de registro, se le toma sus datos biográficos, sus fotografías, sus huellas digitales y después de eso se les hace ya una entrevista. Es un proceso que se toma varias horas, no es nada corto. Bajo el título 8 y la autoridad que tenemos hoy en día, es un proceso que se hace muy comprensivamente. De acuerdo a las estadísticas, en el mes de septiembre se tuvo un promedio de 1,272 encuentros diarios con migrantes que trataron de ingresar por diferentes puntos del marcador de seguridad fronteriza. Las nacionalidades con más recurrencias fueron Venezuela, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Colombia.
Ya escuchábamos, Ana Lucía y amigos televidentes, es una gran preocupación que han mostrado las autoridades de la patrulla fronteriza. Lo que ellos también han dejado en claro que a pesar del impasse que hay hoy por hoy en el gobierno estadounidense para un presupuesto y continuar con programas de ayuda y sobre todo de la vigilancia que se debe de tener en estos lugares estratégicos, ellos van a continuar, no van a descansar a pesar de que no puedan recibir un salario adecuado. Ellos han mencionado que la frontera sur continuará siendo vigilada día y noche para evitar los cruces ilegales. Si bien es cierto, en las últimas horas han llegado alrededor de 3,000 migrantes procedentes del sur de México hacia el norte, prácticamente en vagones de trenes. Es una situación bastante preocupante que se tiene hoy por hoy. Ernesto, si hablamos acerca de las estadísticas en relación al año anterior, y también es importante destacar que todavía nos encontrábamos pues en pandemia, a pesar de esta situación varias personas cruzaban la frontera, pero en relación a las estadísticas, entre el 2022 y 2023, ¿tendrías algún panorama de cuánto ha aumentado este año? En efecto, Ana Lucía, si bien es cierto, el año fiscal anterior fue de alrededor de 2 millones con 4 personas que trataron de llegar hacia los Estados Unidos, esto se incrementó a 2,8. Prácticamente es una situación que año con año ellos mencionan está dándoles esta situación de llevar más que todos los planes estratégicos. Ellos decían, el título 8 lograba reducir la cantidad de personas, pero al parecer esto ha generado aún más alerta porque se ha incrementado aún más las deportaciones, de igual manera de centroamericanos y también algunos mexicanos. México por ahora está enfrentando una ola de migrantes bastante complicada. Hablábamos incluso hace un par de minutos con algunos miembros de organizaciones sociales en El Salvador y en Honduras. Este último país ha decretado alerta sanitaria, esto por el incremento del flujo de la llegada de miles de migrantes procedentes de Sudamérica. El Salvador también está experimentando esta situación, lo que ha llevado a trabajar en acciones concretas, principalmente con los países del Triángulo Norte de Centroamérica, para hacerle frente a esta nueva oleada que se dirigen hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Es una situación que los números están cambiando. Hemos visto cómo niños, jóvenes y adultos también han perdido la vida en este río Bravo, que es jugarse la vida o la muerte. Las mismas autoridades decían, estamos empáticos que las fronteras no están abiertas. Continuaremos vigilando. El llamado de atención incluso se ha hecho por algunas entidades del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos constantemente a través de sus embajadas. Está anunciando que se deben de tomar las acciones, pero sobre todo los programas para tener una migración legal, segura y ordenada hoy por hoy. Vamos a estar pendientes. Es algo que no está cambiando, se está multiplicando aún más los números. Triste ver, Ana Lucía, cómo muchas personas están acampando en las calles con esperanza de llegar hacia los Estados Unidos y cumplir el tan anhelado sueño americano. Ernesto, tocabas un punto bastante importante. Hablamos acerca de muchas personas que están utilizando Centroamérica para paso y llegar a este tan anhelado sueño americano. Ya las autoridades han tomado cartas en el asunto debido a que se ha registrado un brote de malaria, debo decir, en más de 1,000 migrantes que se encontraban en Honduras. Y también estas imágenes que son impactantes de cómo han llegado a la frontera sur, cómo las autoridades están tratando de evitar que crucen el río Bravo, que definitivamente es bastante peligroso y también incrementa debido a las condiciones climáticas. ¿Cómo se encuentra esta situación allá en los Estados Unidos, Ernesto? Si hablamos de la frontera sur, Ana Lucía, la situación es bastante complicada. Los brotes también de COVID-19 se han incrementado en las últimas horas en esta situación. Esto por la aglomeración que hay de personas, niños que viven en condiciones muy inestables. Las autoridades locales de algunas ciudades fronterizas están llevando jornadas médicas. Miembros de organizaciones sociales acá se están reuniendo diariamente para hacer
y recolectar insumos de primera necesidad para darle asistencia a ellos. Mirábamos que incluso San Diego, acá donde nosotros nos encontramos, Ana Lucía y amigos televidentes, también ha decretado alerta por la llegada y la invasión que se está teniendo hoy por hoy de muchas familias migrantes que están acampando a la orilla de los ríos que atraviesan México y el país norteamericano, en la parte del muro también fronterizo donde ellos se encuentran. Ya las bajas de temperatura en horas de la tarde, noche, se están haciendo sentir muy intensas, lo que puede complicar aún más para la propagación de enfermedades respiratorias y también aquellas agudas, como ya lo mencionabas. Honduras está enfrentando esta situación. Guatemala de igual manera está tomando cartas en el asunto. Costa Rica, mirábamos la semana pasada que también decretaba alerta, una emergencia bastante complicada hoy por toda esta gran cantidad que está pasando Panamá y hacen su ruta por algunos países de Centroamérica. Vamos a ver qué es lo que sucede. Las autoridades, incluso de acá de los Estados Unidos, en este estire y encoge que hay en el Congreso y en el Senado para la ratificación del presupuesto 2024, han mencionado que debe ser necesario abordar la crisis migratoria y todos los efectos que conlleva la llegada masiva de estas personas. Vemos imágenes como se están arriesgando entrándose a las turbulentes aguas del río Bravo, llevándose prácticamente a sus niños en brazos, una situación que puede generar mucha consternación. Incluso las mismas autoridades han dicho ver los cadáveres de los menores de edad ya fallecidos, jóvenes que vienen con ese sueño por falta de oportunidades, que es algo que hablábamos anteriormente, que es algo de lo que las personas dan como este punto y concuerdan que es lo que no tienen en sus países de origen y es lo que hace. Ahí vienen muchos profesionales en estos cantidades de personas que están tratando de llegar bajo las diferentes modalidades, en bus, en tren, en lancha, vía aérea. Es algo muy complicado que se está teniendo y el fenómeno de la migración sabemos que no va a terminar. Al contrario, Estados Unidos inicia un periodo electoral donde esto sigue siendo una carta y una propuesta y un juego de ajedrez. Mencionan incluso la comunidad migrante porque sus beneficios y sus derechos están en juego hoy por hoy. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a estar en constante comunicación contigo para poder tener más detalles acerca de la situación que se vive allá en los Estados Unidos. Pero también hay una situación complicada en la frontera norte de México y Estados Unidos y a continuación abordamos este tema. En medio de una creciente crisis migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos, los cruces irregulares han experimentado un alarmante aumento, con un flujo constante de al menos 10,000 personas llegando diariamente a la región. La frontera entre México y Estados Unidos, considerada la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, está siendo sometida a una presión sin precedentes. Las autoridades federales mexicanas están lidiando con una nueva ola de migrantes, lo que ha puesto a prueba los recursos y aumenta la preocupación en ciudades de todo el país. La situación se ha vuelto aún más crítica en lugares clave como El Paso, Texas, Eagle Pass y San Diego, donde los cruces irregulares se han incrementado significativamente. Las autoridades han respondido deportando a migrantes a sus países de origen y tomando medidas para frenar el uso de un importante sistema de trenes utilizado por los migrantes para llegar a Estados Unidos. En septiembre, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 200,000 migrantes que cruzaban ilegalmente la frontera, marcando la cifra más alta del año. Esta situación subraya los desafíos que enfrenta el gobierno de Biden en medio de la migración masiva en la región. Un alto funcionario de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos señaló que se espera que los cruces de migrantes sigan siendo elevados en el corto plazo, aunque se espera que los compromisos adicionales de México ayuden a reducir estas cifras en el futuro.